Vamos a explicar la unidad 2 que corresponde a los circuitos series, a la teoría del curso Circuitos Eléctricos que se ofrece en el programa técnico laboral en electrónica, el cual está en la página seduvir.com. Aquí tenemos al científico Kirchhoff. Es un científico del siglo XIX, alemán. Trabajó mucho en los circuitos eléctricos, en óptica, en espectroscopía. También estudió la termodinámica y realizó investigaciones sobre la conducción del calor. Es el responsable de dos conjuntos de leyes fundamentales en la teoría clásica de circuitos eléctricos que se denominan leyes de Kirchhoff. En esta unidad se estudiará el circuito serie resistivo y la ley de Kirchhoff de voltaje que regula este tipo de circuitos series con ejemplos ilustrativos. Para el aprendizaje se tendrá en cuenta la información teórica con algunos videos de soporte de YouTube, simulación de circuito usando el software Solveig, que como ya lo vimos es un software sencillo, gratuito, para utilizarlo como laboratorio virtual, y el laboratorio práctico para el desarrollo de los circuitos en protoboard. Entonces, la ley de Kirchhoff de voltaje. Las resistencias se conectan en serie cuando el terminal de salida de una resistencia se conecta con el terminal de entrada de la siguiente resistencia, y así sucesivamente, como se indica en la posterior figura. Entonces, en un circuito serie, las caídas de voltaje se suman y es igual al voltaje total entre sus terminales. La corriente que pasa por cada una de las resistencias es la misma. En este circuito tenemos una fuente de voltaje de corriente continua E, una resistencia R1 en serie con R2, con R3, cada una de ellas, al pasar la corriente I, que es la misma para todas las resistencias, produce una caída de voltaje que la llamamos B1 para R1, B2 para R2 y B3 para R3. La ley de Kirchhoff dice que el voltaje aplicado E es igual a la suma de las caídas de voltajes, que se expresa en esta ecuación. E igual a B1 más B2 más B3. Si aplicamos la ley de Ohm en cada una de estas resistencias, el voltaje siempre es igual a R1 por I, B2 es R2 por I, B3 es R3 por I, tal como se plantea en estas ecuaciones. Reemplazando en esta ecuación general, tenemos que E es igual a B1, pero B1 es R1 por I, más B2, que es R2 por I, más B3, que es R3 por I. Factorizando la corriente, es decir, quitándola de acá, dejándola común y despejando, tenemos que E es igual a I, factor de R1 más R2 más R3. Si la resistencia equivalente es la resistencia total del circuito, podemos decir que el voltaje aplicado por ley de Ohm es la corriente por su resistencia. Si nosotros comparamos esta ecuación con esta otra, podemos ver que R1 más R2 más R3 sería la resistencia equivalente, que se expresa de esta forma. Mire, R equivalente es R1 más R2 más R3. En general, si hay varias resistencias, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Por eso tenemos aquí esta teoría que nos dice que para un circuito serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Vamos a ver unos ejemplos. En este ejemplo tenemos una fuente de voltaje de 100 voltios, una resistencia R1 de 50 ohmios, R2 de 100 ohmios y R3 de 250 ohmios.
La resistencia equivalente entonces, como vimos, es igual a la suma de estas tres resistencias. Entonces, R equivalente es R1 más R2 más R3. Reemplazamos sus valores, que es de 50, 100 y 250 ohmios. Esta suma nos da 400 ohmios. Por ley de Ohm, si queremos calcular la corriente, es el voltaje aplicado sobre la resistencia. En este caso, R es la resistencia equivalente. Como E vale 100 voltios, entonces queda 100 voltios dividido por R equivalente, que nos dio aquí 400 ohmios. 100 sobre 400 es 0.25 y sabemos que la corriente se da es en amperios. Conocida ya la corriente, podemos calcular las caídas de voltaje. V1 es R1 por I, R1 es 50 y la corriente ya vimos que es 0.25. 50 por 0.25 nos da 12.5 voltios. La caída de voltaje en la resistencia 2V2 es R2 por I, o sea R2 que es 100 por 0.25 nos da 25 voltios. Y la caída en R3 es R3 por I, o sea igual a 250 ohmios por 0.25 amperios nos da 62.5 voltios. Si el cálculo está bien hecho, tenemos que cumplir con la ley de Kirchhoff de voltaje. Esto es que E es igual a V1 más V2 más V3. O sea, esto es igual. V1 que nos dio 12.5, V2 que nos dio 25, V3 que nos dio 62.5. Esta suma nos da 100, que es igual al mismo valor de la fuente de voltaje E. Luego ahí se comprueba la ley de Kirchhoff de voltajes. En este ejemplo 2 dice hallar la resistencia total de 100 resistencias de 25 ohmios conectadas en serie. Como todas las resistencias son iguales, entonces la suma de todas esas resistencias es igual al producto del número de la resistencia, o sea que R equivalente es el número de resistencia por el valor de R. Como son 100 resistencias, entonces tenemos 100 y el valor de la resistencia es 25, 100 por 25 es 2500 ohmios, o sea 2.5 kilo ohmios. En este ejemplo tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios, nos dan una resistencia de 3.3 kilo ohmios. Esta resistencia no nos la dan, pero nos dicen que ahí existe una caída de voltaje de 4 voltios. El problema nos dice hallar el valor de esa resistencia y la potencia de esa resistencia. Bueno, sabemos que por ley de Ohm el voltaje en 2 es la resistencia 2 por la corriente. Siempre voltaje y resistencia por corriente. O sea que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como hay dos resistencias y están en serie, pues la resistencia equivalente es la suma. O sea que la corriente es E sobre la suma de las resistencias. Por lo tanto, tenemos que V2 es igual a R2 que está aquí, por la corriente, pero la corriente que tenemos que es E sobre R1 más R2, entonces reemplazamos aquí. Se sabe que E es 12 voltios y R1 es 3.3 kilo ohmios. Reemplazando los valores, tenemos V2 que es 4, porque nos lo da el problema, 4 voltios, es igual a R2 por E, que es 12, sobre R1, que es 3.3K, más R2, que no se conoce su valor, es lo que estamos calculando. Como aquí este factor está dividiendo, si lo queremos pasar al otro lado, tenemos que pasarlo multiplicando. Entonces tenemos 4 multiplicado por 3.3K más R2 igual a R2 por 12. O sea, tenemos que 4 por 3.3K, eso es 4 por 12, 4 por 3, 13, eso nos da 13.2K, más 4 por R2 es igual a R2 por 12. Si simplificamos, tenemos que 13.2K es igual, aquí tenemos 12 R2, si pasamos esto al otro lado pasa de forma negativa, entonces tenemos 12 menos 4 y tenemos 8 R2.
Y ahí podemos despejar R2, y es igual, como está multiplicando, este 8 pasa a dividir, o sea que R2 es igual a 13.2K dividido por 8. Esta operación da 1.65 kiloohmios. Bueno, pero este valor no es comercial. El comercial más cercano es 0.8 kiloohmios. Pero como variamos el valor de la resistencia, entonces tenemos que recalcular el valor del voltaje y el valor de la corriente. Entonces, corriente es igual al voltaje sobre la resistencia total, que es la suma de la resistencia. O sea que esto es igual a 12 sobre 3.3K, que es R1, más R2, que dijimos que era 1.8K. Eso es igual a 12, 3.3 más 1.8 nos da 5.1. Este valor es 2.35 miliamperios. Esa va a ser la corriente. Por lo tanto, el voltaje, que es la resistencia por la corriente, es 1.8 kiloohmios por la corriente, que es 235. Este producto de 1.8 por 235 nos da 423 voltios. La potencia en una resistencia siempre es voltaje por corriente. En este caso el voltaje es 423, la corriente es 235, ese producto nos da 94 milivatios. O sea que una resistencia de un cuarto de vatio, que es igual a los 150 milivatios, está sobrada, está sobrada en potencia, o sea, no se irá a recalentar cuando le pasa la corriente. Por lo tanto, la solución y su respuesta va a ser que la resistencia es de 1.8 kiloohmios a un cuarto de vatio. Bueno, amigos de Seduvir, muchas gracias y les aconsejo que se matriculen al programa técnico laboral en electrónica en la página seduvir.com.